¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Política Ambiental. En las áreas insulares de nuestro país, un 12% de las aves endémicas y 20% de los mamíferos endémicos se han extinguido a causa de las llamadas especies invasoras. En esta emisión abordaremos esta situación, pues afecta tanto nuestra biodiversidad como a nuestra fauna. La introducción de nuevas especies a un territorio representa, la mayoría de las veces, una amenaza para los ecosistemas, pues si las condiciones son las adecuadas, estas nuevas especies pueden llegar a destruir a las locales y dañar por completo el balance del ecosistema original. En todo el mundo esto ha pasado con frecuencia. Por supuesto, México no es la excepción. Permítame exponerle a usted un ejemplo. En las aguas del Caribe podemos encontrar una sobrepoblación de pez león, una especie originaria de Asia que se ha apoderado de los arrecifes mexicanos, ocasionando la destrucción del hábitat de miles de otras especies que estaban perfectamente equilibradas antes de que llegara este depredador. Ahora permítame presentarle a los especialistas que nos acompañan hoy para hablar sobre este problema. En el debate de esta noche nos acompañan el biólogo Mario Crisóstomo Morales, quien tiene maestría en Geografía de la UNAM, es director de la empresa Prodesam Consultores Ambientales y está certificado como perito en impacto ambiental por el Colegio de Biólogos de México y con registro forestal nacional para proyectos forestales por la Semarnat. Cuenta con 23 años de experiencia profesional. Trabajó en la Comisión Federal de Electricidad, en la Dirección General de Impacto y Riesgo de la Semarnat y en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, como experto en estudios de impacto y riesgo ambiental. Ha impartido diplomados de impacto ambiental en la UNAM, así como el módulo de evaluación de daños ambientales en el curso de peritos ambientales en el Colegio de Biólogos de México, que se imparte cada año en el Instituto Politécnico Nacional. También está en el estudio Juan Carlos Cantú, quien dirige e implementa todos los programas de la Oficina de México The Defenders of Wildlife. Asistió a la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac y luego estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2007, publicó un importante informe sobre el comercio ilegal de loros que se utiliza por el Congreso mexicano para reformar la Ley de Vida Silvestre, para prohibir todo el comercio de loros. Ha creado 5 libros de historietas sobre el comercio ilegal de las tortugas marinas y comenzó un programa de radio llamado Supervivencia, que se convirtió en el programa de más alto rating con más de 400,000 oyentes. ¡Bienvenidos! Bueno, pues ya vio usted, Juan Carlos Cantú nos acompaña, también Mario Crisóstomo Morales. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por la invitación. Aceptar la invitación de Política Ambiental. Y bueno, a ver, ¿por qué parte empezamos? Juan Carlos, ¿de qué tamaño es el problema en México de las especies invasoras? ¿Dónde tenemos, digamos, los principales focos rojos en esta materia? Bueno, la realidad es que el problema es gigantesco, porque el problema de las especies exóticas invasoras no es nada más el efecto que se tiene sobre la biodiversidad, también es el efecto que se tiene sobre la salud humana, la salud de los animales y incluso también de las plantas y sobre la economía. Estas especies exóticas invasoras no nada más son invasoras por sí mismas, sino que muchas veces estas son portadoras de otras especies exóticas invasoras, como lo son todo tipo de parásitos, virus, bacterias, garrapatas, de todo tipo de parásitos, que estos traen consigo enfermedades que pueden ser totalmente devastadoras y que incluso pueden causar la muerte de las personas y de los animales, afectando también, por ejemplo, a las industrias, la industria avícola, la pecuaria, etcétera, que esto pues todavía no se contabiliza bien en México. En otros países sí se ha contabilizado, nada más para que se den cuenta del problema tan grave que son las especies exóticas invasoras. En Estados Unidos, el costo anual por especies exóticas invasoras es de $138,000 millones anualmente. Cuando hablas de costo anual en Estados Unidos, ¿te refieres a lo que le cuesta a la economía norteamericana la suma de problemas que las especies exóticas invasoras generan? Exactamente. ¿La cifra se refiere a eso?
La cifra se refiere tanto al daño que provocan como a lo que tiene que invertir el gobierno de Estados Unidos para tratar de controlarlas. Ya no hablamos de erradicarlas, porque una vez que se establecen estas especies exóticas invasoras, es prácticamente imposible erradicarlas. Entonces estamos hablando ya nada más de lo que es el control de estas especies, que ya no se expandan más, que tratar de minimizar el daño que están ocasionando. Y si uno considera lo que significan 138,000 millones de dólares, pues la verdad es que es buena parte de lo que sería el presupuesto federal de México. 138,000 millones de dólares es muchísimo dinero. Mario Crisóstomo, sí. A ver, en México el problema es, nos decía Juan Carlos, gigantesco. Ejemplos de especies exóticas invasoras que nos estén generando o que nos lleven en la ruta de generarnos problemas de dimensiones, no solo por afectación a la biodiversidad, sino por afectación a la economía o a la salud pública incluso. Okay. Bueno, primero vamos a entender que es una especie invasora, son especies que están fuera de su hábitat natural, las cuales se adaptan bastante bien, ocupan nichos ecológicos que otras especies ocupan estos ecosistemas, pero que estas con su adaptabilidad se reproducen descontroladamente y desplazan estas especies. Eso conlleva a que las especies locales se vean trasladadas a otro sitio o incluso hasta extinguirse. Bueno, la problemática se ha venido viendo desde hace muchos años. Tenemos algunos ejemplos muy vistosos y algunos otros no. La CONABIO tiene en su haber un listado de cerca de 1,000 especies que día con día se van sumando más. Entonces, dentro de todos estos tenemos especies representativas de cada grupo. Digamos, por ejemplo, en el caso de las plantas, tenemos al lirio acuático, que es una problemática, es una especie invasora que sabemos que ocasiona eutroficación en los lagos, en las presas, es el de los casos más sonados, ¿no? También tenemos algunas algas como el sargazo, que invade playas, esto está ocasionando problemas al turismo. Tenemos otras especies, hablando de anfibios, la rana toro, la rana común. Estas son especies que compran en los lugares donde las venden de manera exótica y descontroladamente, y sin registro de Semarnat, pero que las liberan, las sueltan, cuando ya no las quieren, las sueltan en el medio natural, ocasionando este tipo de problemas. Otros en peces es el pez león, la lobina negra que desplaza, ese fue un caso muy sonado en el lago de Pátzcuaro, desplazó al pescado blanco. Sí, fue muy triste. Esta lobina negra lo que hace es que ocupa el mismo lugar donde desova el pescado blanco, aparte de que se come los huevecillos y los alevines. Y bueno, y desplazó a otras especies, pero muy sonado lo del pescado blanco. Otro es el Plecostomus, o llamado plecos, que lo sueltan igual en las presas y ocupa nichos ecológicos de otras especies y las ha ido desplazando. Y se adaptan bastante bien, estas especies se adaptan, es una de sus características de invasoras, que se adaptan bastante bien a otros ecosistemas. Hay un poco, perdón que te interrumpa, Mario, hay un poco el mito de que cuando uno suelta a una especie o a un animal en un hábitat natural que no es el propio, va a ser difícil que sobreviva, va a ser muy difícil que sobreviva, porque no está adaptado, y lo que nos estás platicando es exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, no todas las especies que van a soltar en el medio ambiente se van a adaptar. Pero hay varias que sí se adaptan y generan esto, ¿no? Sí, exactamente, esas especies que estamos comentando se vuelven invasoras porque se adaptan bastante bien. Hay otras especies que les llamamos exóticas exclusivamente, porque las traen y si tú las sueltas en el medio natural, no sobreviven. ¿Sí? Se quedan al nivel de exóticas. Por ejemplo, pues puede ser un arbolito bonsai que tú lo plantes en otro lado, puede ser una especie exótica, alguna lagartija que no se adapte al medio, pues la temperatura. Sí, esas se quedan a nivel de ornato, digamos. Y las otras que sobreviven, como fue el caso del Plecostomus, pues sí tuvo una desenfrenada reproducción. Se vuelven dominantes en ese hábitat. Y desplazan a otras especies. La tilapia, ¿no? También es... Bueno, hablando de peces, está también la tilapia. Hay muchas especies asiáticas que son carpas herbívora, la carpa espejo. Todas estas son unos listados impresionantes de cada grupo. De otros, hablando de mamíferos, también tenemos algunos, los perros ferales, gatos, la rata que fue de las primeras especies que invadió
otros ecosistemas y que se adaptó bastante bien cuando hicieron todo el transporte hace muchos años en los barcos. Entonces, esta es una de las especies más, los ejemplos más sonados de mamíferos. Pero estamos ya hasta demasiado acostumbrados a ella, ¿no? Sí, claro. Pero ya, yo me imagino que mucha gente ni siquiera la considera una especie invasora. Así es. Sino más bien una plaga que quizá crean que siempre ha vivido ahí y no es así, ¿no? Sí, tenemos otro caso muy sonado, perdón. Ahorita recordé el de la abeja africana. La abeja africana. Sí, ¿no? Esta desplaza a otras poblaciones, se alimenta igual del néctar, pero no produce miel. ¿Produce mucho menos miel o no produce miel? Muy poca, casi nada más para sus necesidades. Para su consumo, ¿no? Sí, entonces no es comercial y desplaza, que es lo importante, desplaza a otras poblaciones. Igual hay un gusano barrenador que también no es de México, se introdujo, lo introdujeron de alguna forma y está como especie invasora, pues afectando los árboles principalmente. Ahora, Juan Carlos, ¿de qué lado estaría la principal de las afectaciones? ¿Del económico o del de la biodiversidad por estas especies invasoras? ¿O de los dos de plano? Pues no nada más del económico, también el problema de la salud es muy importante, al igual que el de la biodiversidad. Ya nada más para que te des cuenta. La Comisión sobre la Biodiversidad Biológica ha establecido que el segundo factor más importante sobre la extinción de las especies son las especies exóticas invasoras, solamente después de la destrucción del hábitat. Es decir, muy buena parte de las especies que se han extinguido en el mundo se han extinguido por culpa de las especies exóticas invasoras. Entonces, el problema para la biodiversidad es bastante grave, principalmente en las zonas insulares, en las zonas donde islas en las cuales las especies que habitan ahí están muy aisladas. Pues aisladas y no se adaptan bien a la introducción de otro tipo de especies, principalmente depredadoras, y eso está sucediendo en todo el mundo. En nuestro país también está sucediendo. Tenemos muchas islas en las cuales la introducción de este tipo de especies está causando muchos problemas, pero la realidad es que uno tiene que considerar que las especies exóticas invasoras, tanto de animales como de plantas, pueden afectar tremendamente lo que es la economía. Si uno se recuerda lo que sucedió hace algunos años con el problema del virus de la influenza aviar, el H5N1, que se creó principalmente en Asia, que ha causado una devastación económica tanto en Asia como en Europa, como en África, ha causado que para tratar de controlarlo hayan tenido que sacrificar más de 500 millones de aves de granja y que además a las personas que ha logrado infectar causa la mortalidad del 60% de aquellos que son infectados. Altísima. Es altísima, altísima. Incluso se estaba hablando de el peligro de que hubiera una pandemia global. Y esto tiene que ver con una especie invasora. Justamente. Déjame ir a una primera pausa, Juan Carlos. Regresamos para hablar de esta parte, ¿no? Y lo quiero puntualizar porque creo que es ejemplo inmejorable de lo que se vive, de los riesgos que se corren en esta materia y nos permite pues, acercar el tema al público, ¿no? No es un tema de especialistas, es un tema de economía y de afectaciones a salud pública y a economía, a actividades económicas y por supuesto también a la biodiversidad. Esto es Política Ambiental, enseguida estamos de regreso.